Vamos a empezar con una oración. Amado Jesús, qué hermoso es alabarte, adorarte, cantarte a ti, Señor. Nosotros, como decía el apóstol Pedro, lo hemos entregado todo, Señor. ¿Qué recibiremos si tú le dijiste a ellos que el reino de los cielos, la gloria eterna, estaba preparado para ellos, una bendición grande, hermosa y preciosa? Señor amado, la bendición más hermosa que puede obtener un ser humano es que te tenga a ti y que tú estés con él o con ella, en esta vida y en la otra vida, estar siempre contigo, Jesús, con nuestro Creador. Padre, gracias por tu grande misericordia que has mostrado con varios de los presentes. También te queremos pedir por todos los que aún todavía no han tenido un encuentro contigo, no te conocen. Señor, ven a darte a conocer a sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Date a conocer a sus vidas. Y bendícenos en lo que resta de esta enseñanza, Padre, de esta reunión, en el nombre de Jesús. A todos bendícenos. Amén. Amén. Mi siervo Moisés, segunda parte, como subtítulo: ¿a qué renunció Moisés al dejar Egipto? Vamos a tener un recordatorio de lo que compartíamos brevemente la semana pasada. Vimos quiénes fueron los padres de Moisés, que fueron, su madre fue Jocabed, que significa en el hebreo Jocobed, y a la vez significa glorificada de Jehová. Y explicábamos ese punto. El padre de Moisés, Amram, que significa pueblo elevado. Y también compartíamos algunos puntos de este Amram. Hablábamos que ambos eran de la tribu de Leví, tribu que después serían nombrados formalmente por Dios para su servicio en las cosas sagradas del tabernáculo. Vamos a ver rápidamente Números 8:14 al 16, donde nos dice de la siguiente manera: así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel. Recuerden que Leví era uno de los 12 hijos de Jacob. De ahí vienen los levitas. Entonces dice el 14, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. Ojo, fíjate lo que dice: en lugar de todo primer nacido. En lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Siempre los primogénitos tenían una bendición especial, una labor especial para el servicio de Dios, en las familias, etcétera, etcétera. De ahí cambia lo que viene siendo hacer los primogénitos. Y Dios dice, ahora los primogénitos serán, en este caso, los levitas. Ellos son los que van a estar sirviéndome. Dice Números 18:6, porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, con un propósito, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amados, los padres de Moisés prácticamente eran personas espirituales, eran personas que iban a ministrar, ¿verdad? Su descendencia, iban a ministrar al Dios de los cielos. Y repito, no por nada, Aarón, sacerdote, María, profetisa, y Moisés, un gran patriarca, un gran líder. Uno que hablaba, como vamos a ver en estudios que vienen, con Dios, cara a cara. Es particular lo que nos dice la Biblia de estos tres hijos de Jocabed y de Amram. También estuvimos viendo el decreto malévolo de Faraón. ¿Cuál fue el decreto malévolo? Matar a todos los hijos, a todos los varones nacidos de las familias hebreas. Y explicábamos ese punto. También hablábamos cómo fueron valientes estas dos mujeres, las parteras, Sifra y Fua. Mujeres muy valientes, mujeres que se requieren en estos tiempos, que defiendan la vida,
que peleen en contra del aborto y que estén a favor de la vida. Dejamos entonces esta introducción, este recordatorio breve. Tocamos algunos otros puntos muy interesantes. Si ustedes están interesados, en esta semana vamos a liberar la enseñanza que compartíamos el domingo anterior para que ustedes puedan ver la primera parte. Hoy vamos a hablar entonces a qué renunció Moisés al dejar Egipto. Vamos a ver Éxodo 2:10. Entremos a nuestro estudio. Éxodo 2:10 dice la Escritura: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, o sea, lo adoptó como hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Qué significa Moisés en el hebreo? Moshe. ¿Qué significa Moshe? Sacar, rescatado del agua. Y explicábamos la semana pasada cómo es que ese río, el río Nilo, que fue una tumba para miles de niños que fueron asesinados. Ese río que fue una tumba para muchos niños fue una bendición, porque de ahí fue sacado Moisés, un niño que iba a crecer y que iba a ser escogido por Dios para rescatar a una nación oprimida. Qué particular. ¿A qué renunció entonces Moisés al dejar de Egipto? Vamos a ver que Egipto, hablar un poquito de Egipto, creo que es interesante para que nos quede claro a qué renunció. No renunció a cualquier cosa. Egipto, la nación más poderosa de aquella época, como lo podemos ver aquí en el mapa, ahí podemos ver dónde se ubica Egipto geográficamente, y bueno, está muy cerca, prácticamente está muy cerca de Israel, de Jerusalén, y entre otras naciones, ¿verdad?, que podemos ver ahí en el mapa. Entonces, Egipto en aquellos tiempos era una nación muy, pero muy poderosa. También ellos tenían los mejores caballos y carruajes, las mejores armas de aquel tiempo, como podemos ver aquí en esta imagen. Eran muy temidos, ¿verdad?, el ejército de los egipcios en aquella época, y sobre todo porque ellos tenían muy buenos caballos, tenían carruajes, tenían buenas armas, etcétera. Un carruaje como en aquellos tiempos vendría a ser como un tanque de guerra actualmente, ¿verdad? Entonces en aquellos tiempos un carruaje egipcio era muy temido, era muy destructivo, ya que tenían ahí a 2 o hasta en ocasiones hasta 3 soldados que hacían muchísimo daño a sus enemigos. Entonces Egipto tenía los mejores caballos, los mejores carruajes, las mejores armas de aquel tiempo, que hacían muchísimo daño a sus enemigos. Era un imperio muy poderoso militarmente, veámoslo en esta imagen, un imperio muy, muy poderoso, y vamos a ver en el siguiente pasaje lo que dice la Biblia. Fíjate lo que dice la Biblia de este imperio de los egipcios. Isaías 31:1, fíjate: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Entonces aquí vemos algo muy interesante, nos deja ver cómo era ese ejército. Era un ejército poderoso, tenían buenos caballos, buenos carros, y tenían jinetes, tenían militares que eran bien valientes, que estaban dispuestos a pelear, a luchar y hasta dar su propia vida en la batalla. Y por eso mucha gente, muchas naciones de aquellos tiempos buscaban el socorro de los egipcios en lugar de buscar la ayuda de Dios. Israel cometió ese error. Y por eso Dios aquí les está diciendo a este pueblo: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Ay de aquellos que descienden a los caballos, a los jinetes, a este ejército poderoso por ayuda, en lugar de buscarme a mí. En lugar de venir a pedirme a mí socorro para yo bendecirles, para yo ayudarles. ¿Por qué estás confiando en los caballos? ¿Por qué estás confiando, oh Israel, en el jinete valiente? Y no me estás mirando a mí. ¿Qué no te ayudé yo? ¿Qué no te socorrí? ¿Qué no te rescaté de los egipcios? Y es un reclamo que nosotros podemos ver aquí del Dios de los cielos a esta nación. Y yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para nosotros, un pequeño paréntesis. Así hoy en día la gente sigue confiando en todos,
menos en Dios. La gente actualmente confía en los chamanes. Por eso van a los brujos, por eso van a los adivinos, a las adivinas, y por eso están consultándolos. Y cómo ha proliferado los chamanes, inclusive a través de las radiodifusoras, de las televisoras. Están los programas con todo lo que da, y la gente llama y no deja de llamar, en lugar de buscar la ayuda directamente de parte de Dios. Confían en un brujo, confían en una bruja, en una hechicera, en un hechicero. ¿Qué serán ellos más poderosos que Dios? Claro está que no. Nuestro Dios es más poderoso, pero ahí tú puedes ver a personas, y créemelo, no solamente personas católicas, sino también evangélicas, que consultan a los adivinos, que consultan a los hechiceros, que consultan a las brujas, a los brujos, para que les hagan una limpia, para que les quiten el mal, en lugar de pedirle ayuda a Dios, en lugar de pedirle a Jesús: Jesús, socórreme, ayúdame. Yo espero que varios de los presentes no estén haciendo eso, porque le están errando. Además, no es correcto pedir ayuda a los hechiceros. El ocultismo no es agradable delante de Dios. El diablo tiene engañada a muchísimas personas en ese sentido. Entonces, ya la gente, por cualquier cosa que siente en su cuerpo, etcétera, etcétera, luego piensa: me hicieron un mal, y van con el hechicero a que le hagan una limpia, etcétera, etcétera, y así no buscan de Dios. Hay quienes confían mucho en los signos zodiacos, compran el periódico para ver qué dice ahora su signo zodiaco, y confían en esa adivinación. Dice algo bonito y lo cree la gente, en lugar de buscar a Dios a través de las Sagradas Escrituras, en lugar de ir a Dios a través de esas verdades bíblicas que Él nos dejó. Confían en los signos zodiacos. Hay otros que confían en el dinero, confían en las cosas materiales, sobre todo en el dinero. Pues yo, ¿de qué me preocupo? Si yo ya tengo de alguna manera mi cuenta en el banco, tengo tantos miles de dólares, tengo tantos miles de pesos, yo creo que no tengo necesidad, estoy tranquilo, voy a vivir una vida placentera, sin ningún problema, porque está fundamentando su vida ¿en quién? ¿O su confianza en quién? En el dinero. ¿Qué puede hacer el dinero ante una tremenda enfermedad? ¿Qué puede curar el dinero? El dinero puede servir. No digo que sea malo el dinero es bueno para subsistir, para vivir y tener unos ahorritos. No es malo tener ahorros. ¿Sabes qué es lo malo? Confiar en el dinero en lugar de Dios. Eso es lo malo, el amor al dinero. Y mucha gente ama el dinero, confía en el dinero, confía en el billete verde llamado dólar, y no confía en Dios. ¿Cuánta gente se ha deprimido porque se ha quedado sin dinero? Y hay quienes se suicidan porque no aguantan no tener dinero. ¿En dónde estaban fundamentando su seguridad? En el dinero y no en Dios. No cometamos nosotros ese error. No confiemos en los carros de Egipto. No confiemos en los caballos contemporáneos, en el ejército contemporáneo. Muchos entonces confían en sus ejércitos. ¿Cuántos ciudadanos no confían en su nación, en su ejército? Confían a grande manera porque tienen las mejores armas militares, etcétera, etcétera, y confían muchísimo en su ejército. Dime tú, ¿cómo se sienten los mexicanos ante las naciones centroamericanas? Militarmente, ¿cómo se siente? Y así pudieras darte la lista, pero ¿cómo nos sentimos nosotros ante el ejército norteamericano? ¿Cierto, no confiamos nosotros un poquito en nuestro ejército militarmente? No, pues ¿qué podrá tener Guatemala, El Salvador? Y podrán decir los americanos, ¿y qué podrán hacernos nosotros los mexicanos? ¿No? Ellos van a pelear con resorteras y ellos van a venir con tanques. ¿Así me explico? O sea, la gente se siente segura en su ejército, pero ¿quién confía en Dios? ¿En quién está nuestra confianza? ¿Quién nos podrá socorrer? ¿Quién nos podrá ayudar mejor? Amados, confiemos en Dios y no confiemos en los ejércitos, ¿verdad? ¿Qué más pudiéramos decir en este pequeño paréntesis? ¿Cuántas personas confían en sus líderes espirituales?
Hay personas que cometen ese error, que empiezan a poner su confianza en el líder espiritual y ya no leen la Biblia, ya no buscan el consejo de parte de Dios. Y entonces confían en lo que dice el pastor, el sacerdote, etcétera. Amados, no digo yo que tú desconfíes de un líder. El problema es que tú pongas al líder en primer lugar antes que a Dios, antes que la palabra de Dios. Si el líder no te ha dado ocasión para que tú desconfíes, adelante, ¿no? Hay que darle su lugar solamente. Pero no debe de ocupar el lugar de Dios, el líder. Ningún ministro debe de ocupar el lugar de Dios. Dios está sobre el ministro y sobre un cura, sobre un sacerdote, sobre un pastor o un evangelista, lo que tú quieras. Arriba de un líder está Dios. Y si este líder te lleva a ofender a Dios, no le hagas caso a ese líder. No le hagas caso a ese pastor. Hazle caso a la palabra de Dios. Si usted ve que yo el día de mañana me aloco y le empiezo a decir que se va a ir a la gloria eterna con todas sus maldades, pues sálgase de aquí. Sálgase, corra, porque lo estoy engañando. ¿Qué es lo que le va a ayudar a usted? Este libro, la Biblia, nos va a ayudar a que no seamos engañados. Por eso yo le invito a que lea la Biblia, estudie las Sagradas Escrituras, para que confíe, su confianza no esté en el hombre, sino esté en el Dios de los cielos. Y tampoco es invitarlo a que usted malicie, desconfíe, pero que no cambie al Dios de los cielos, al consejo de Dios, por el consejo de un hombre. De veras es que hay personas que ponen tanta su confianza en el pastor o en el líder, que lo que diga él es ley. Es que ya mi pastor me dijo, no, espérame, no es lo que te diga tu pastor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Tampoco es lo que tú digas, es qué dice la Biblia de lo que tú dices. Eso nos va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho a no ser engañado, a no ser engañada. Vayamos una vez más a Isaías 31, pero ahora al versículo 3, fíjate lo que dice la Biblia. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. En pocas palabras, la invitación en este pequeño apartado: busca la ayuda en Jesús. Busca a Dios en lugar del brazo humano. Confía en Dios en lugar de los chamanes, en lugar del dinero, etcétera, y todo lo que acabamos de mencionar. Busca la ayuda en Dios. Jeremías 17, 5 al 7, fíjate lo que dice. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Cuando un ser humano confía en el hombre y no en el Dios de los cielos, entonces se aparta de Dios. Si estaba caminando con Dios, se aparta de Dios. Su corazón se aparta de Jehová. Y dice el 6, será como el retama del desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero dice el 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hermanos, amigos, confiemos en Dios. Él no nos va a fallar. Confía en Dios, Él no te va a fallar. Que tu confianza esté plenamente en Dios y no en el hombre. El hombre puede fallar. El hombre puede fallar. Un ministro puede fallar. Un líder puede fallar. Un cristiano puede fallar. Tu papá, tu mamá, el hombre, tu hijo, tu hija, etcétera. El hombre puede fallar. Pero hay alguien que no nos va a fallar. Y ese es Jesús. Confía a un 100% en Él. Él no te va a fallar. Él no nos va a fallar. Confiemos en Jesús. Acércate a Jesús confiadamente. Cree en Él. Cree en sus palabras. Y cualquier duda que tú tengas, inquietudes, si en algo te podemos servir, con todo gusto sabes que aquí estamos. Muy bien, pasamos entonces al siguiente punto. Hablando de Egipto, ellos tenían en aquellos tiempos, en la época de Moisés,
tenían buenos ajos, cebollas, era una tierra rica en vegetales. Vamos a ver Números 11, 5 al 6. Ya vimos que era un imperio muy poderoso militarmente, ya vimos varios pasajes, hicimos este paréntesis. Sigamos entonces, ¿qué era Egipto en la época de Moisés? Entonces los egipcios tenían muy buenos vegetales, buenos ajos, cebollas, etcétera. Números 11, 5 y 6 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces aquí vemos que la nación de Israel había sido liberada de la esclavitud de los egipcios por mano de Moisés. Dios utilizó a Moisés, y eso lo vamos a ver más adelante en próximos estudios. ¿Y qué nos encontramos? Que Egipto era rica, había buena pesca, había buenos pescados. Entonces los egipcios tenían pues prácticamente muchos vegetales agradables, ¿verdad?, al paladar de cada persona de aquella época. ¿Qué más? Era una nación muy rica, era una nación sumamente rica, y lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Éxodo 12, 31 al 32, fíjate lo que dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Había pasado un juicio, Dios había matado a todos los primogénitos para que Faraón dejara ir al pueblo de hebreo a servirlo, y Faraón se opuso. Entonces vino una mortandad, y ahora ya tenían prisa todos los egipcios de que los hebreos salieran de su país, para que no fueran muertos todos. Todos somos muertos, dice el 33, y dice el 34: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos costosos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Entonces había oro, había plata, había vestidos costosos. O sea, materialmente en aquella época era una nación muy, pero muy rica. Vamos a ver las siguientes imágenes y las siguientes notas. Es que lo decimos muy fácil, es que Moisés dejó a Egipto, pero ¿qué fue lo que dejó? ¿A qué renunció Moisés? Amado, no renunció a cualquier cosa para servir a Dios. No renunció a cualquier cosa. Por eso te estamos dando esos puntos para que entendamos, esos antecedentes para que entendamos a qué renunció Moisés. Vamos a ver entonces las siguientes imágenes y la siguiente nota. CNN, 4 de julio del 2019. Una estatua egipcia de 27.9 centímetros que se parece al faraón Tutankamón se vendió por 4.7 millones de libras, aproximadamente 5.97 millones de dólares, en una subasta en Londres, a pesar de las protestas de El Cairo. Esta estatua, yo sé que es una reliquia, pero no es de oro. Ve nada más a cuánto se vendió: 6 millones de dólares. Una estatua de piedra. ¿Sabías tú que en la tumba de Tutankamón se encontraron un par de toneladas de oro? En la tumba de Tutankamón, cuando fue descubierta. Una tumbita. Había un par de toneladas o un poco más de oro. Nada más para que te des idea cómo era rica esa nación en la época de Moisés. Sigamos leyendo. Dice: pero el descubrimiento de su tumba, la única que se encontró casi intacta hasta entonces, la cantidad de objetos que albergaba, cerca de 6,000,
y todos bien conservados, muchos de oro, cubiertos de oro o adornados con cornalina, lápiz lazuli o turquesa, piedras muy costosas. Ha creado esta leyenda, dice, porque no fue el faraón más importante, él no fue Tutankamón no fue el faraón más importante. Imagínate el faraón más importante. Date una idea. Ni muchísimo menos a nivel histórico de Egipto, dice, pero sí el más conocido para todo el mundo. Solo en la tumba de Tutankamón encontraron que su féretro estaba hecho de 1.5 toneladas de oro. Puro féretro. ¿Quién va a poner a un muertito con 1,5 toneladas de oro? Así que es posible imaginar el oro que fue hallado en las otras tumbas que fueron saqueadas antes de que se hicieran registros de ellas. ¿Cuánto oro había? Vamos a ver la siguiente imagen. Y aquí puedes tú ver dos imágenes. Esos son los diferentes lugares o cuartos donde estaba todo el oro antes de llegar a la tumba de Tutankamón. Todo, mira, brilla, así doradito. Todo era, en su mayoría, oro, oro puro. Y aquí vemos esta máscara de Tutankamón. Eso es lo que se encontraba, una máscara de Tutankamón. Nada más, ¿cuánto pesaba esa pura máscara? 12 kilos de oro. 12 kilos de oro. Una tumbita. Eran ricos. Pero muy ricos. Era una nación muy poderosa en todos los aspectos. Era una nación próspera en todos los sentidos. Era el sueño de aquellos tiempos de muchas personas de diferentes naciones, pertenecer al imperio egipcio, porque les daba comodidad, seguridad, el mejor ejército, prosperidad, oro, plata. ¿Cierto no es lo que buscan muchos seres humanos? Que a final de cuentas algún día se van a morir y no nos vamos a llevar nada, como lo vamos a ver más adelante. Volvamos a nuestros pasajes. Fíjate lo que dice Hebreos 11:24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros que ya vimos, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenían tesoros. Pero en estos pasajes nos damos cuenta a qué renunció Moisés. Ya vimos un antecedente de lo que era la nación de Egipto, una nación poderosa, un imperio poderoso, etcétera, rico en todos los aspectos. Pero ¿a qué renunció Moisés? Dice aquí la Biblia, primeramente que renunció a su ciudadanía de Egipto, egipcia. ¿Cuántos mexicanos no quieren nacionalizarse en Estados Unidos? Quieren tener una doble nacionalidad. Quieren el papelito de que digan que son americanos y que, digo, tampoco lo desprecio, ¿no? Pero bueno, este Moisés renunció a su nacionalidad, renunció a todo eso. Dice la Biblia, porque puso su mirada en lo eterno, se puso abusado, entendió a quién se estaba acercando, puso su mirada en el galardón, en la gloria eterna, en el cielo. No se dejó vislumbrar por todo el imperio egipcio, que era rico en todos los aspectos. Haz de cuenta un tipo de Estados Unidos, un ejemplo, ¿no? Cuando la gente va a Estados Unidos se queda, wow, se queda maravillada. Todo pareciera ser que está digitalizado. Pasas y se abre la puerta, no hay necesidad de tocar. Recuerdo cuando yo estaba hace algunos años en esa nación, que la gente sacaba un plastiquito y pagaba. En México todavía no existían esas tarjetas de crédito. O si existían, eran nada más para la gente que tenía
pues o sea que era prudente, pero al menos no existía en mi bolsillo. Pero la gente paga esa tarjetita y todas las cosas, porque estuve en los 90s. Esa tarjetita estaba fresca, recién salidita, las tarjetas con las cuales tú pagabas. ¿Qué iba a haber sensores que tú llegabas y se abría la puerta y pasabas tú? ¿Qué iba a haber eso en México? Amados, y así la gente queda vislumbrada con toda la tecnología, con todo lo que hay. Y la gente se queda y la gente quiere ir a los Estados Unidos y quiere vivir en los Estados Unidos. Es su sueño dorado, es su meta. Quiere llegar a la nación de oro o verde porque hay dólares. Ojo, el dólar iba hacia arriba. ¿Sabes cuánto ahorita está un dólar? Como 18 pesos. Después de estar en 21, 20 pesos. Y se está debilitando el dólar. Y no solamente el dólar. Antes la libra esterlina estaba en 28, 27 pesos. Yo pensé que ya iba a estar como en 30 pesos. No, la librita en 22 pesitos. Amados, las economías se están hundiendo. Y si la gente pone su confianza, en el oro, en el billete, en la moneda, se va a derribar. Es mejor tener nuestra confianza en Dios. Amén. Hay que confiar en nuestro Dios. Entonces, ¿a qué renunció Moisés? Renunció a los deleites temporales del pecado. O sea, él entendió algo. El pecado trae un deleite, pero ese deleite es temporal. Y cierto, no es temporal. ¿Cuánto daño no hace un adulterio? En un matrimonio, en una familia. ¿Verdad que es muy dañino? El deleite fue momentáneo. Y el daño lo va a tener para toda su vida. Porque se destruye el matrimonio, se destruye la confianza. La familia se va por acá, se va por allá. Queda el daño. Por eso los que estamos casados, o las mujeres solteras, no adulteren. No adulteremos. Por eso Dios dice, no adulterarás. Porque el adulterio es dañino. Sí hay un placer momentáneo, pero tiene mucha consecuencia, tiene mucha destrucción. El pecado del adulterio te muestra una cara de placer, pero la otra cara es una cara de un gran dolor. Mejor seamos fieles a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestro esposo, si eres mujer, y ten temor de Dios. Es un rato de placer por una larga vida de dolor. Qué terrible es el pecado. Moisés lo entendió, Moisés lo comprendió. Por eso es que él rehusó los deleites temporales del pecado. Oye, era de la familia real Moisés, era de la familia real. Seguramente pudo haber sido un faraón después, pero él renunció a todo eso. Y no solamente renunció al imperio, renunció a los deleites temporales que le ofrecía el mundo egipcio en aquella época. Renunció a fiestas mundanas, a bailes mundanos, a droga, alcohol, todo lo que tú quieras, si había droga, lo que tú quieras. Renunció a todo. Las mejores comidas, el mejor pescado, la mejor bebida. Era un personaje real, de la familia real de los egipcios. Era alguien, no era una persona común, pero él renunció a los deleites temporales del pecado. Amados, él renunció a la fornicación, él renunció a la inmoralidad, él renunció a muchos pecados temporales. No solamente renunció a los deleites temporales del pecado, sino renunció a todos los tesoros de los egipcios. Renunció a todo. ¿Quién haría eso en estos tiempos? Si tú hubieras sido Moisés, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Será que hubiéramos renunciado? ¿Será que hubieras renunciado? Yo creo que si hubieras conocido a Dios, sí lo hubieras renunciado. Hubieras renunciado a todo eso. A través de la historia, no solamente ha sido Moisés el que ha renunciado a cosas por Cristo.
Ha habido otras personas, no es el punto del estudio, pero ha habido otros que ahí están en la historia. Entonces Moisés renunció a las cosas materiales, a todos los tesoros de los egipcios. Pequeño apartado, pequeña aplicación de este punto. Para que tú puedas ser agradable a Dios, debes de renunciar a tus pecados. Si tú no estás dispuesto a renunciar a tu mala manera de vivir, ¿a qué me refiero a tu mala manera de vivir? Mentiras, enojos, envidias, codicias, borracheras, y bueno, la lista sigue. Si tú no estás dispuesto a renunciar al pecado, tú no puedes agradar a Dios, no puedes servir a Dios. A eso vino Cristo, a hacer un llamado a los seres humanos, ¿a un llamado a qué? A un arrepentimiento. Lo hemos predicado aquí, que el primer mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo a la humanidad fue un mensaje de arrepentimiento. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. Entonces, si tú no estás dispuesto a renunciar al pecado, no puedes agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Si tú no estás dispuesta a dejar las mentiras, a dejar los enojos, los celos, las envidias, la borrachera, no lo sé qué estés haciendo tú. Pero si tú no estás dispuesto a renunciar, no puedes agradar a Dios. Pero Dios sí sabe que tú puedes renunciar al pecado, que nosotros como seres humanos podemos renunciar. Ha habido gente que ha renunciado y Dios ha tenido misericordia de él y de ella. Por lo tanto, debes de renunciar, como Moisés renunció a los deleites temporales del pecado. Debes de dejar de poner tu confianza en las cosas materiales. Hermanos y amigos, yo sé que Dios en su grande misericordia nos ha permitido tener ciertas cositas. A algunos les ha permitido tener terminar una carrera, a algunos les ha permitido tener alguna casita, algún carrito, a algunos les ha permitido tener hijos, familia, etcétera. A algunos les ha permitido tener de alguna manera un estatus social o cosas materiales, casas, en fin. Dios nos ha permitido tener ciertas cositas. Algunos más, algunos menos. Algunos tendrán quizá a lo mejor su camita, su refrigerador, o sea, lo básico para estar en un hogar. Bendito Dios, gracias a Dios. Pero no hay que poner nuestra confianza en ello. No pongamos nuestra confianza en ello en primer lugar. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6, 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ojo, hermano, hermana. Codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Qué tremendo! Cuando alguien cae en la codicia del dinero, de las cosas materiales, no tiene llenadera. La gente no tiene llenadera. Actualmente vivimos una época donde hay un amor al materialismo. La gente construye y no es malo construir, no es malo tener una casita, 2 casitas, no hay ningún problema. Todo y cuando se le da un buen uso, etcétera, etcétera. Hay planes, hay propósitos. No es malo tener dinero. Repito, ¿qué es lo malo? Que tú dejes de confiar en Dios y confíes en ello, en las cosas materiales, en el dinero. ¿Te sientes seguro o segura? Eso te puede llevar, pues bueno, estoy tranquilo, estoy bien, ahí la llevo. No, amados, tengamos mucho cuidado. Ha habido personas que el marido le ha construido una casa. Oye, ya tener una casa es una bendición. Tener una casa es una bendición. Y cuando yo he sido invitado hacia varios hogares y veo cómo está la casa, dije, wow, qué bonita casa.
Créemelo, ha habido esposas que no están contentas. No están contentas. Y yo digo, no, si yo tuviera esta casa, mi esposa sería feliz, ¿no? En cierta manera. Pero hay mujeres que no están contentas. ¿Por qué? Porque la casa de su hermana es mejor. Porque la casa de su familiar es mejor. Porque la casa de su amiga es mejor. Y ella la ve, ah, caray, qué casita tan más triste tengo. Una casa aquí en San Cristóbal es cara. Pero ha habido gente tan materialista que no está conforme. Quiere más y más y más y más. ¿Y cuántos problemas trae en ese matrimonio y en esa familia? El amor al dinero y a las cosas materiales. Es que yo quiero una mejor casa, yo quiero una mejor propiedad, yo quiero la mejor ubicación, puro yo. No es malo, repito, tener una casita. Y no digo que hagas una casita de cartón, no. Hagamos lo que es necesario solamente. Pero no dejes de buscar a Dios por cosas materiales, por cosas que no te vas a poder llevar a la otra vida cuando te mueras o nos muramos. Tampoco les estoy invitando a que sean conformistas y que no trabajen y que no edifiquen su casita o tengan un carrito. Tampoco no les estoy invitando a eso. No me vayan a malinterpretar. Solamente que no dejen de buscar a Dios por cosas materiales. No cambien a Dios por cosas como del dinero, etcétera. Consideremos estos pasajes. Entonces, Egipto representa comodidad, seguridad, prosperidad, placer y un futuro asegurado. Cosas que muchas personas buscan sin pensar en su eternidad. Qué bueno que nosotros trabajemos en tener ciertas cosas materiales que nos ayuden para el servicio a Dios y para nuestra familia, un techo, etcétera. Eso es bueno. Y así como nos dedicamos a tener limpio aquí, limpio allá, limpio por aquí, limpio por allá, y la casa rechinando de limpio, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás rechinando de limpio? ¿Por qué no trabajar en las cosas eternas? ¿Por qué no echar una mirada a la eternidad? ¿Eres detallista en tu casa y en tu templo? ¿No dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo? ¿Cómo está tu templo? Tu casa viene a todo dar. ¿Y tu templo? Débil espiritualmente, no fortalecido, a lo mejor empolvado, sucio de varios pecados o muchos. ¿Cómo va a poder venir el Espíritu Santo a morar en un templo sucio, descuidado? No cometamos ese error. Veamos los siguientes pasajes. Lucas 12:16 al 21. Fíjate lo que dice la Biblia. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Alma, repósate, come, bebe y regocíjate. Y dice el 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amados, espero no me lo tomen a mal este ejemplo, pero hace 18 años o 17 años que estoy yo aquí en Chiapas. Cuando yo voy a mi tierra, yo veo a compañeros míos con buenas casas de trabajo, porque teníamos un buen trabajo. Y los veo con buenas construcciones, buenos carros. A veces me ven dando a entender: mira, este carrito tiene. Pues es el carrito que Dios me dio, ¿no? Y así me ven. Y yo veo y dije: wow, y créeme lo que ni siquiera lo veo mal. Cuando yo veo todo, mira, les fue bien. Pero yo sé que hay problemas y todo, y tratamos de ayudarlos en lo espiritual. Sí, honestamente les fue bien materialmente. Pero nosotros tenemos un Dios en los cielos que nos ayuda, que nos socorre, que no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Tengo 17 años casado, amo a mi esposa me ama, tenemos nuestros hijos que los queremos mucho y ellos yo veo que también nos quieren. Hay un Dios en los cielos con nosotros. Vamos quizá al día, Dios no nos ha dejado.
en estos 17 años que tenemos en este estado, si Dios nos ha ayudado a nosotros, no nos ha faltado un pan, Dios nunca nos ha dejado sin comida, siempre nos ha socorrido, nos ha bendecido, ha estado al pendiente de nosotros. Quizá no tengamos cuentas grandes o favorables en el banco, quizá no tengamos así, ¿verdad?, algo asegurado, una infraestructura, una casa, etcétera, etcétera. Y espero no me vayan a malinterpretar que uno es conformista. No, no somos conformistas. Para eso seguimos. Lo que ustedes, varios que nos conocen, seguimos esforzándonos. Ustedes saben que hacemos nuestros trabajitos. Ustedes saben que luchamos por aquí, luchamos por allá. Pero yo sé que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y tampoco no quiere decir que yo voy a ser desobligado y no voy a ver de alguna manera por dejarle un techo digno a mis hijos, que es mi responsabilidad. Pero Dios no nos ha dejado. Tampoco te va a dejar a ti si tú confías en Él, si tú vives para Él. Algunos, amistades, amigos, son empresarios ya. Siguieron adelante. Nosotros somos siervos de Dios y ministramos. Renunciamos a todo ello con tal de servir a Cristo Jesús. Y aquí estamos. Cierto, ¿no? Dios ha bendecido sus vidas a través de nuestro ministerio, de algunos de los que están presentes. Ese es mi tesoro. Ese es, en el buen sentido de la palabra, ese es mi paga a mi trabajo, a nuestro trabajo. Aunque Dios es el que ha hecho la obra, ¿no? Pero Dios quiso utilizarnos para hacer ese canal de bendición. Vidas transformadas, vidas cambiadas, ya no están en su mala manera de vivir, ahora están caminando con Jesús. Y bueno, así pudiera yo decirles muchas cosas. Amados, no se equivocó Moisés. Él renunció, no a poca cosa, renunció a mucho. Lo que yo les estoy diciendo a manera de testimonio personal, no se compara con lo de Moisés. Moisés no renunció a cualquier cosa, pero ganó mucho. Pareciera ser que renunció a mucho, pero ya comparándolo con lo que él obtuvo, fue poco a lo que él renunció, porque ganó mucho. Nada más y nada menos, cara a cara hablaba con Dios. Tenía una muy buena relación con Dios. Mateo 16. Porque ¿qué aprovechará el hombre? Dice Jesús. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué le puedes dar tú a Dios para que tu alma no se condene para toda la eternidad? ¿Qué le podemos dar? Si de Él es el oro y la plata, dice la Biblia. ¿Cómo podemos rescatar nuestra alma de la condenación eterna? Aquí Jesús nos dice algo muy interesante, que nosotros somos almas eternas. Nuestro cuerpo, lo que hoy tú ves en mí y yo veo en ti, es el cascarón. Dentro de ti está tu alma, mi alma. Dice Cristo que nosotros somos almas. Somos almas. La Biblia dice que somos almas eternas. Y dice Él, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? O sea, que tuviera lo mejor de lo mejor. Si vas a perder tu alma, te vas a perder por toda la eternidad. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos y amigos, pelea por tu alma. Tú eres un alma eterna. Si tu alma ha sido ganada por la gracia de Cristo, por la misericordia de Cristo, dice la Biblia, guarda tu alma, guarda tu salvación con temor y temblor. Pero si todavía tu alma no ha sido ganada, lucha por tu alma, porque tu alma es eterna. Hay vida después de esta vida. ¿A dónde va a ir a parar tu alma si tú no trabajas por ella, ves por ella, luchas por ella? Vamos a pasar a este último punto. Amados hermanos y amigos, amada persona, para renunciar al pecado y al Egipto moderno, necesitas tener fe. Se te ha dicho en los apartados, en los paréntesis o en las aplicaciones, se te ha dicho que Dios manda que dejes el mundo, que dejes tu mala manera de vivir, que te arrepientas de tus pecados, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado explicando. Y en este punto decimos lo siguiente: para renunciar al pecado y al Egipto moderno,
necesitas tener fe en Dios. Necesitas tú creer que Él es el que te está llamando. Necesitas tú creer en sus palabras, en lo que dice la Biblia. Eso fue lo que hizo Moisés para renunciar a Egipto y a los deleites temporales del pecado. Necesitas confiar en Dios, en que Él es el que te está llamando. Y tienes que dar ese paso de fe. Hazle caso. Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Repito, por la fe dejó a Egipto. Egipto ya vimos la semana pasada qué es lo que representa. Vimos también qué representa Faraón. Amados, por la fe, Moisés dejó a Egipto. Por la fe en Dios, en Cristo, tú dejarás tu mala manera de vivir. Por la fe dejarás los placeres temporales del pecado y de este mundo. Tienes que poner tu confianza en Dios, en que Él te está llamando a un arrepentimiento y te está llamando a que entregues su vida a Él, a que vivas para Él. Debes de confiar en el llamado de Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos. Meditemos en lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Amado Jesús, hemos aprendido, Señor, que Moisés no renunció a cualquier cosa, Señor. Él renunció a los tesoros de los egipcios, a la buena comida, a la buena bebida. Él renunció, Señor, a los placeres temporales del pecado que pudo haber encontrado en Egipto, Señor. Buena reputación, buen estatus. Él renunció, Señor, a todo para seguirte a ti, para hacer tu voluntad, Señor. Como vamos a estar viendo, Señor, en próximos estudios, Jesús, hemos aprendido que Moisés, Señor, dio un gran paso, Señor, de fe, al renunciar a Egipto, Señor. ¿Para qué nos sirve a nosotros este estudio, esta segunda parte, Señor? Es lo mismo, Señor. Hay cosas, Señor, es cierto que no vivimos en Egipto, pero sí vivimos, Señor, en este mundo. Un mundo donde hay muchas cosas distractoras, Señor. Un mundo, Señor, donde también hay dinero, como en aquella época, hay oro, hay plata, hay cosas, Señor, cada vez más agradables a nuestros ojos, de los cuales, Señor, tenemos que renunciar a las cosas temporales que ofrece el pecado, Señor, a los deleites temporales que ofrece el pecado. Dios, hoy tú nos haces un llamado a aquellos y aquellas que aún están, Señor, perdidos, perdidas, esclavizados, esclavizadas en su mala manera de vivir, en el pecado, Señor. Haces un llamado a un arrepentimiento, a que las personas renuncien a ese proceder, a ese estilo de vida, y que dejen a ese mundo, Señor, a este mundo, a estas corrientes mundanas, a este ambiente mundano, Señor, que lleva cada vez más lejos a un ser humano de ti. Tú pides, Señor, que uno renuncie a las corrientes mundanas para que te sigan y te sirvan a ti, Señor. Padre, encuéntrate muchos Moisés en medio de nosotros. En esta reunión, Padre, encuéntrate muchos Moisés. Yo te pido que tu Espíritu Santo trate con cada uno de los presentes que deben de tomar una decisión en sus vidas, pero también que tu Espíritu Santo trate con cada uno de tus hijos, de tus hijas, pues también, Señor, deben de perseverar en la gracia y no dejarse vislumbrar por las cosas que este mundo ofrece. Amado Jesús, ayúdanos a todos en nuestra petición, en el nombre de Cristo, y que tu Espíritu Santo obre en cada persona, según la necesidad. En el nombre de Jesús yo te lo suplico, te lo ruego. Amén, Señor. Amén.